Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Bienvenidos al episodio 64 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Arranca un nuevo curso y nuestra sexta temporada y queremos hacerlo poniendo el foco en un aspecto esencial, el liderazgo educativo. Porque dirigir una institución educativa no es solo cuadrar horarios, cumplir con los presupuestos o coordinar recursos. Es sobre todo inspirar, motivar, acompañar y unir a equipos docentes, personal de administración y alumnos y familias. El futuro de un centro educativo depende de líderes capaces de comunicar con eficacia, adaptarse, de guiar en la incertidumbre y de generar entusiasmo en sus equipos. Pero el liderazgo no es solo cosa de los equipos directivos. Cada profesor también es un líder en su aula y para sus alumnos. Por ello, el liderazgo es una de esas mal llamadas soft skills, yo prefiero llamarlas power skills, que deben estar en el centro de toda estrategia de implementación de cambios y de formación de los centros. En este nuevo curso pondremos desde Éxito Educativo buena parte de nuestro foco y empeño en ayudar a los centros a mejorar y potenciar el liderazgo de sus profesores y directivos. Y para ello no podíamos tener a un mejor invitado en nuestro pupitre digital, pues tenemos el privilegio de conversar con Fernando Botella, un referente en liderazgo, transformación y aprendizaje. Fernando nació en Aspe, Alicante, aunque reparte su vida entre Madrid y la costa alicantina. De vocación maestro y de formación biólogo, se ha especializado en el estudio del cerebro y la mente, y en cómo conectar la inteligencia emocional con la vida profesional y personal. Ha sido directivo del sector farmacéutico, profesor en prestigiosas escuelas de negocio y universidades, y es fundador de Think and Action, una consultora estratégica dedicada a acompañar a directivos y equipos en el desarrollo de sus habilidades profesionales. Compagina su labor de consultor con su faceta de escritor. Ha publicado 9 libros, entre ellos Esencial. Su última obra, La fuerza de la ilusión, junto a Jorge Blas, Atrévete o Bienvenidos a la Revolución 4.0, y especialmente, para el tema principal que abordamos en este capítulo, el libro El Factor H, las claves reales sobre liderazgo, y que desde luego desde aquí recomendamos encarecidamente. Con él hablaremos de la importancia del liderazgo educativo en un momento en el que los centros necesitan referentes que inspiren, que sepan guiar en la incertidumbre y que transmitan confianza a sus equipos. Y para finalizar, llega el momento de cuidar a quienes cuidan en el espacio de bienestar docente con Marta Allí. Marta nos recuerda que septiembre no debería vivirse como una carrera de velocidad, sino como una oportunidad para recolocarnos, soltar lo que pesa y empezar con propósito. Porque el bienestar docente no puede esperar a cuando ya estemos agotados, sino en septiembre, desde el primer día. Su mensaje es claro: cuidar de uno mismo es la mejor herramienta educativa. Porque cuando el docente está equilibrado, el aula también lo está y también lo siente. ¡Comenzamos! El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo, nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos a un invitado que tenía muchas ganas de que se sentara aquí con nosotros, porque he tenido la suerte de verle en muchísimos eventos, en acción, es pura energía, y es Fernando Botella, autor de muchísimos libros. A mí me encanta El Factor H, su último libro, Esencial. Pero a mí me gusta que os presentéis vosotros, Fernando. Muchísimas gracias, sobre todo, por estar aquí y sentarte en el pupitre digital. Bueno, no, gracias a ti, Víctor, y a toda la audiencia tuya, la verdad. Es un placer enorme estar aquí. Presentarme yo, bueno, yo creo que la gente luego puede buscar rápidamente información sobre mí, pero fundamentalmente soy el papá de 2 niñas que he tenido que educar y que he tenido que participar en su educación, y yo creo que ese es el tema interesante de hoy, de lo que vamos a hablar, ¿no? Soy biólogo de formación, y experto
en sistema nervioso central, es ahí en lo que hice mi tesis doctoral y donde estudié al principio, pero cambié la bata por la corbata en un momento determinado de mi vida profesional y pasé al mundo de los negocios. Dirigí una compañía farmacéutica durante 26 años, que no, es nada, no está nada mal, son muchos años, y luego monté mi empresa Think Action y trabajamos en el mundo de las organizaciones públicas y privadas, fundamentalmente en empresas, pero también en el mundo de la educación. Pues yo tenía muchísimas ganas de que vinieras, Fernando, porque ahora mismo yo creo que uno de los grandes temas, ¿no? Desde luego para nosotros es nuestro ADN, ¿no? El diario, que es el diario para los que deciden la educación, ese es nuestro lema. Pero yo creo que el debate sobre el liderazgo, la dirección de un centro educativo, si un buen profesor puede ser a la vez un buen directivo, tú que has trabajado con tantas organizaciones grandes, no tan grandes, vienes de una tierra de emprendedores natos como es Alicante, pero conoces el mundo educativo, ¿cuál crees ahora mismo que sería el mejor modelo para dirigir un centro educativo y cuál es el perfil de un buen líder para un centro educativo? Bueno, yo para empezar creo que sí es posible ser obviamente un buen profesor y ser un líder en el aula y un líder dirigiendo un colegio, dirigiendo al resto de compañeros, gestionando los recursos a los que tienes acceso, sabiendo un poco entender qué es lo que requieren realmente los alumnos de este siglo, de esta nueva época, ¿no? De esta nueva era, y creo que sí es posible. Para mí hay 3 funciones básicas, o 3 elementos básicos. Claro, esto da para muchas horas, Víctor, ¿eh? La pregunta es muy, muy, muy potente, ¿eh? Tiene una profundidad enorme, ¿eh? Pero yo quiero ahora sacar a la superficie 3 elementos clave, ¿no? Y que probablemente si se estudian con profundidad se puede generar un modelo. Uno de esos elementos es entender cómo superar la tensión pasado-futuro. Porque parece una tontería, pero no lo es. En el aula encontramos de todo, en los colegios y en los profesores y en los grupos de claustros encontramos de todo, en las materias, en los currículos, en todo encontramos de todo, ¿no? Que tiene que ver con pasado y con futuro. Y es una tensión tremenda entre el pasado y el futuro la que un líder educativo en estos momentos en las organizaciones públicas y privadas, en los colegios, se va a tener que enfrentar. ¿Sí? Y gestionar y liderar proyectos que tengan esa capacidad de integrar el pasado necesario, pero solo el necesario, ¿no? Quitando lo que sobra, con el futuro que está llegando, un futuro donde, bueno, donde se va a producir la singularidad en este mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, mezclada con la creatividad que va a aportar el algoritmo biológico, que es el de las personas y tal, pues cualquiera no está preparado para hacerlo. Y la verdad es que yo creo que el mundo de la educación, que debe ir por delante de cualquier otro mundo para que el talento se desarrolle, de cualquier otro de los mundos que hay, sin ninguna duda yo creo que sería uno de los elementos de los 3, ¿no? Que quiero compartir contigo. El segundo es entender lo que significa trabajar colaborativamente. La colaboración, el mundo colaborativo dentro de los profesores, ya no solamente en el aula con los alumnos y tal, que esto ya se lleva años hablando y trabajando con metodologías que los expertos como tú conocéis perfectamente, sino me refiero también en el propio claustro de profesores, incluso entre diferentes colegios, ¿no? Entre diferentes colegios bajo un mismo sello, ¿no? Bajo una misma marca también, que muchas veces encontramos, tú lo sabes, colegios que están bajo una misma marca, religiosa o no religiosa, normalmente privada, pero algunas veces también en algunos barrios o pueblos públicos, colegios públicos, pero que cada uno va a su bola, si me permite decirlo de una forma muy vulgar, ¿no? Pero va a su bola, no hay entornos colaborativos donde se hacen trabajos comunes, donde se trabajan de formas proyectivas para que los alumnos consigan un beneficio de entender este mundo en el que estamos, pero porque los profesores colaborativamente también están trabajando y compartiendo talento, esto es la inteligencia conectiva, todo este tipo de temas hay que saber liderarlos, o sea, es fundamental, ¿no? Y el tercero va un poco también por ahí, es comprender que no podemos tener una dirección de colegio o a un líder de colegio que no tenga una mente de aprendiz continuo. O sea, necesitamos a líderes en los colegios que estén continuamente formándose, desarrollándose ellos también, no solo en metodologías educativas o pedagógicas, que sí, obvio, sino también en elementos nuevos de gestión, nuevas formas de entender este mundo en el que estamos y cómo se dirige una empresa, porque al final el colegio termina siendo una empresa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son estas las 3 claves fundamentales. No son las únicas, pero no quiero que se piense que el líder de un colegio lo que tiene que ser es un buen gestor. Para mí eso es antiguo, es viejuno, es casposo y no aporta más valor que el saber llevar las cuentas del cole y tener de alguna forma bajo control, comillar la palabra, con buenos exceles al propio claustro, ¿no? Y que se cumplan las normas, ¿no? Eso es insuficiente, probablemente es necesario, cada vez menos también, probablemente es necesario,
pero no entiendo el liderazgo en un colegio como administrador. Y creo que todavía nuestros colegios y nuestras organizaciones educativas adolecen un poco de tener un líder más actualizado en esta línea que te compartía. Y conociendo, como conoces los colegios, ¿crees que la solución también podría pasar precisamente para la parte de gestión, que es muy compleja? Tú lo sabes perfectamente, gestionar económicamente, financieramente, tecnológicamente los recursos humanos. Estamos hablando de organizaciones donde a lo mejor hay 100 nóminas en un centro educativo y 2.300 alumnos. O sea, que muchas pymes no tienen ese número de nóminas. Totalmente. Entonces, ¿tú crees que la solución podría pasar? Por ejemplo, en Latinoamérica es muy común. Es decir, hay un gestor que tiene, y en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es habitual, es lo más habitual. Un gerente Sí. que, yo pedagógicamente no tengo ni idea, o sea, me puedo, hombre, aunque sea por ósmosis ya que estamos con un biólogo, ¿no? O sea, pero es un administrativo o un buen gestor económico y luego tenemos un director pedagógico y separarlo. ¿Tú que tienes esa experiencia también internacional? Vamos, lo conecto con la primera pregunta. Si tenemos al profe que es capaz de hacer esto, que sea profe, no viene mal. Si es capaz de hacer lo que hemos dicho, ¿no? Y tener a ese líder que necesitamos. Pero si no, la alternativa es buscar una persona que no tenga por qué ser profesor, sea un experto en gestionar una organización y en liderar a personas, en liderar a equipos, en hacer que sacar el mejor talento de todos los equipos y el saber también trabajar en temas de innovación y de desarrollo, en saber encontrar también de alguna forma cuáles son las metodologías mejores para la gestión del colegio, de la empresa, del colegio como empresa, que no muchas veces son exactamente iguales ni paralelas a las que se trabajan metodológicamente en pedagogía y en educación en el aula, ¿no? Entonces yo soy absolutamente partidario de que sí, ¿no? Y cada vez se hace más en más países. Hemos hablado de Estados Unidos, que es un clásico. Hasta las universidades están gestionadas por gente que no son profesores, ¿no? Lo que nos hemos formado allí lo sabemos bien. Pero bueno, es que tú te vas a países más cercanos como Francia y empiezas a encontrarte ya muchos colegios y muchas organizaciones, incluso en entornos públicos, de estos entornos públicos que están de alguna forma administrados por sociedades privadas y no son expertos en educación. Algunos son pedagogos, pero no se han dedicado nunca a ser profesores y están en el mundo de la gestión empresarial, desde la perspectiva empresarial para un colegio, y yo creo que los resultados son mucho mejores, sin ninguna duda. Hay muchos datos, y hay estudios incluso. A mí, de este libro, bueno, pues yo creo que además es súper fácil de leer porque y divertido, muy divertido. Hablas de humor, tú eres pura energía, pero hablas de exigencia y hablas de esfuerzo como dos cuestiones importantes en un líder. Y que el líder sepa transmitir eso como correa de transmisión a todos sus equipos. Bueno, cuando a veces en el ámbito educativo parece que hay que desterrar, ¿no?, esas palabras, ¿no? Sí. ¿Cómo las justificamos? ¿Cómo nos las trasladamos al mundo educativo? Sí, a mí... Y la mezclamos con el humor también. Totalmente. Bueno, el humor tiene que estar siempre. Ahora con la humildad, que explicar, la humildad, etcétera, ¿no? Que es lo que da el título del libro, ¿no? El factor H, ¿no? Que viene de ahí, ¿no? Pero mira, yo aprendí hace mucho tiempo que hay dos verbos fundamentales en el mundo de la pedagogía. Y, ¿por qué no de las relaciones en general, ¿no? También los papás y mamás cuando educamos a nuestros hijos, ¿eh? Por una parte es el amor, así, y a mí no se me queda nunca el anillo en decirlo en muchos escenarios. Víctor, quizás me hayas escuchado. A veces lo disfrazo bajo la palabra pasión, pero realmente estoy hablando del amor. O sea, y sobre todo en un mundo como el de la educación, es que no entender bien este concepto es estar fuera, estar out. Podemos hablar de inteligencia artificial, de metodologías de design thinking, de cosas complicadas, pero hay que hacerlo con mucho amor, ¿no? Educar es amar. Este es el primer verbo. Yo creo que no necesita mucha más explicación para los oyentes de tu programa, ¿eh? Pero hay un segundo verbo que es el de provocación. Es decir, educar es amar y provocar. Provocar para sacar lo mejor de cada persona. Utilizar todas las herramientas para sacar el talento mejor que tiene cualquiera de tus alumnos, ¿no? Conseguir además desarrollar lo mejor que cada uno puede aportar, ¿no? Que luego se trascienda al mundo, a la sociedad, y hagamos de entre todos un mundo mejor. Yo creo que es una de las funciones fundamentales de la educación. Esto no es posible sin exigencia. La provocación no es posible sin esfuerzo. No es posible sin exigencia. El enseñarles a los nenes a ser absolutamente perfeccionistas sería un error desde mi punto de vista. Pero ese no es el mensaje, tampoco el que transmito en el libro.
Enseñarles a ser exigentes es a ser autoexigentes, a comprender que las cosas no vienen sin esfuerzo, a comprender que la verdadera disciplina, si quieres le podemos llamar voluntad o determinación, es el esfuerzo mantenido en el tiempo. Los papás que nos están viendo también lo saben, ¿eh? Me encanta tu fórmula. Sí, el esfuerzo mantenido en el tiempo, claro. Pero digo que los papás lo saben y los profesores también. El problema de un nene, de un niño o una niña, no es que se esfuerce, es que mantenga el esfuerzo en el tiempo. Entonces, el trabajo con el tiempo, el trabajo del entrenamiento, que es una palabra también y un término asociado mucho a la educación, entrenar, repetir, repetir y repetir, es absolutamente necesario para adquirir habilidades, para adquirir conocimientos, etcétera. Eso sí, hay nuevas fórmulas para hacerlo, no necesitamos aprender los reyes visigodos de memoria, eso no es lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero no hay que desterrar el esfuerzo. Otra cosa es el perfeccionismo que nace del esfuerzo estúpido, de lo que no aporta valor, de la disciplina malentendida, y eso obviamente hay que desterrarlo, yo creo, de todo tipo de educación, ¿no? Pero no es algo que hago referencia. Ahora se habla mucho en las aulas también de disciplina positiva. Sí. Y muchos profesores se forman en disciplina positiva. Y a mí me parece muy bien, y estoy bastante de acuerdo. Ese es el adjetivo que le queremos poner, positiva, y me parece bien. Podemos ponerle cualquier otro adjetivo, pero la realidad es que no podemos huir de la disciplina. Lo que hay que positivizarla, si me permites utilizar el término que has dicho, el adjetivo. Tengo además amigas y amigos que trabajan en esto y que compartimos escenarios muchas veces en muchos eventos relacionados con la educación, como tú sabes bien, y estoy muy de acuerdo con ellos, y yo también lo intento promulgar en la medida que yo puedo, aunque no sea experto en eso, pero intento promulgarlo. Ahora bien, lo que es importante es no quitar la palabra disciplina, porque cuando quitamos la palabra disciplina bien entendida, entonces estamos haciendo una educación que pierde la posibilidad de llegar a niveles y de llegar a situaciones de mejora continua, de aprendizaje continuo en los alumnos, que yo creo que en el futuro les pasa una factura negativa si no les enseñamos desde pequeños. Y todo eso con mucho humor, que me lo han nombrado, porque el humor aquí es como la disponibilidad mental realmente para conseguir las cosas. Entonces yo trato el concepto de humor desde esa perspectiva, ¿no? No del jiji jaja, sino de entender el humor como el elemento que nos ayuda realmente a estar bien en lo que estamos haciendo, ¿no? Que si lo unimos a la humildad, y tú lo explicas muy bien, sí. La humildad es lo que hace que, digamos, un eterno inconformismo intelectual, ¿no? Totalmente. Despertar, el líder tiene que despertar. ¿Cómo despierta el líder en este caso, los profesores, en sus alumnos, esa curiosidad, y forma en humildad? Mira, yo creo que a veces en las aulas, voy a ser un poco exagerado ahora, Víctor, y no necesito que esté la gente que escuche esto totalmente de acuerdo conmigo, porque lo que pretendo al decírtelo de esta forma que te lo voy a decir es simplemente hacer una llamada de atención, una especie de shot, ¿no? Que diríamos en inglés, no de movimiento, ¿no? Y siendo consciente de que ese es mi objetivo en este momento, ¿eh? Yo creo que en las aulas a veces sobran contenidos y faltan preguntas. Faltan preguntas. O sea, faltan preguntas que contestemos juntos, faltan preguntas que generen buenos diálogos, faltan preguntas que generen buenos debates y buenas discusiones, faltan preguntas que generen textos, pero también dibujos, una forma de ver la realidad de una forma o de una manera desacostumbrada. Esto que podría ser una buena definición de creatividad, ¿no? Ver la realidad de una manera diferente. Es decir, falta potenciar el asombro y la curiosidad. Pero es que eso se hace con preguntas. Eso se hace no con las preguntas de saber si tú te sabes el contenido o no. Es que no me refiero a esas preguntas, ¿no? Esas preguntas no están relacionadas con contenido. Sobra contenido y faltan preguntas. Pero preguntas que se relacionen con la mente curiosa. Me ha encantado también asombro. Esa palabra es preciosa. Claro, porque cuando tú a un niño le enseñas desde pequeño a asombrarse, todo cambia. Como docente, universitario en este caso, cada vez es más difícil, o lo hablas con los compañeros y te dicen, y con profesores también de primaria, de secundaria, es que tienen tal cantidad de información, han visto tal cantidad de cosas en las redes sociales que asombrarles es muy complicado. ¿Compartes esa opinión? No del todo. Entiendo de dónde viene esa opinión y entiendo a lo que se refieren las personas que decimos o dicen esto. Hay un exceso de información. El exceso de información viene de un exceso mucho mayor todavía del dato. El dato no bien gestionado genera exceso de información. El exceso de información provoca una especie como de niebla en el conocimiento, y la niebla en el conocimiento nos impide ser sabios. Pero si queremos ser un poco más sabios entre comillas, es decir, si queremos saber más para poder hacer cosas diferentes, lo que hay que es hacer eso marcha atrás. Es decir, venga, vuelvo al conocimiento y voy a extraer el que es más válido, voy a quitar lo que sobra del conocimiento. Ese conocimiento que se alimenta de información tiene que estar con un alimento de información depurada.
y por lo tanto, cuidado con los datos en exceso, que lo único que provocan es distorsión. Entonces yo creo que Infosificación, lo llamamos en el mundo de la comunicación. Sí, sí. ¿Y qué hay que hacer aquí los profesores? Diferenciar claramente lo que es el conocimiento que el alumno tiene de las redes sociales, como me dices, o de cualquier otro lugar de información, ¿no? Diferenciarlo claramente, pero claramente de lo que es asombrarse. Yo puedo tener una información enorme sobre mi pueblo, conocer mi pueblo de arriba abajo, haberlo recorrido 200 veces, pero si me han educado a asombrarme, cada vez que pase por el mismo rincón veré una cosa diferente. Si a mí me educan a asombrarme, cada vez que conozca un conocimiento nuevo sobre Cervantes, sobre lo que el Quijote significa, sobre una relectura de un capítulo de cualquier libro, me podré asombrar y verlo diferente. La educación del asombro no es que tengan que sorprenderse con cada cosa como si fuera nueva. No, es entender que cada cosa puede ser nueva si tú aprendes a mirarla de una forma diferente. Y esto es parte de la educación. Porque creo que esto es muy importante para desarrollar la mente curiosa, creo que también es muy importante para generar innovación en tu vida después, cuando sigas creciendo, pero también en tu propio momento que estás desarrollándote como alumno, y sobre todo creo que es muy importante para aportar valor en el aula. O sea, para que el alumno se sienta más integrado, sea el centro de verdad de la educación, o sea, de todo lo que ocurre en el aula. Y creo que además es un elemento facilitador para el profesor. O sea, el profesor que sabe manejar esto, que algunos lo hacen por propia naturaleza, es decir, son gente que ha nacido así, les sale de forma natural. Contagiando ese asombro y contagiándolo el mismo entusiasmo. Totalmente. ¿No? Creo que provocan, sinceramente, creo que provocan un modo de trabajar en el aula diferente. Una de las preocupaciones ahora más grandes de los centros educativos es la falta de niños. O sea, la natalidad es la que es en España, es un desastre, hay muchos centros educativos. ¿Cómo son capaces, además, desde tu perspectiva también internacional, y bueno, pues aquí también nos ven muchos amigos de Hispanoamérica, ¿cómo crees que debería ser un colegio también ahora? O sea, sobre todo en esa parte. Tú eres un gran comunicador, manejas también el marketing. ¿Qué es lo primero que harías para transformar y hacer más atractivo un centro educativo? Sí, aquí hay varias cosas. Primero, efectivamente, esto es un problema, si queremos ponerlo entre comillas la palabra problema, social, no solamente educativo, ¿no? La falta de niños, la natalidad, por dónde van las pirámides poblacionales, etcétera, que no hemos venido a hablar de esto en el programa, pero digamos que es un problema macro, no es una cuestión exclusiva de la educación. ¿Qué está haciendo a todos los niveles? Y ahora llegamos a la educación haciendo un poquito de funnel, de embudo. ¿Qué está haciendo prácticamente esto en otros niveles, ¿no? Sociales, ¿no? Lo que está haciendo es que elementos que eran muy atomizados, digamos como que habían alumnos para todos, ¿no? Por decirlo ya, o habían niños para todo, ¿no? Da igual que vendas cochecitos de paseo de niños o que te dediques al mundo de las ferias de los pueblos o que hablemos de la educación, perdonad que empiece por aquí, pero es para verlo globalmente, pues que muchos vayan cayendo, vayan perdiendo y se vayan quedando los más selectos. En el mundo de la educación, donde cada vez hay menos niños, los colegios que van a triunfar y que se van a quedar son aquellos que entiendan las nuevas formas de entender esta era en la que estamos, las nuevas formas de relacionarse con las familias y con las empresas. Quiero decir aquí esto subrayándolo en fosforito, permítemelo, Víctor, porque sabes que vengo de este mundo y yo vengo de la empresa, pero me encanta la educación, intentando meter la empresa en el colegio, sabiendo lo que eso significa. Cada vez es mejor en según qué momento formativo que un alumno haga prácticas en una empresa, que tenga que preparar un proyecto para una empresa o para otro empresas que pueden ser públicas o privadas, es decir, que hay un montón de posibilidades, ¿no? Aquellos colegios, este es un ejemplo solo, ¿vale? Pero aquellos colegios que sepan entender esto, que hagan una oferta diferente, social, en esta nueva era, más transhumánica hacia donde vamos, ¿no? Donde la tecnología es solo el canal, es el medio, pero está presente para conseguir que el ser humano se desarrolle, cómo se tiene que desarrollar, y que haya modelos de liderazgo con profesores que les permitan a los profesores sentirse bien trabajando en equipos de trabajo colaborativo, como decíamos, etcétera. Esos son los que se van a quedar. Es que esos son los que se van a quedar. Y si me permites, Víctor, un momento solo que lo diga con una palabra mucho más sencilla, todo lo que acabo de contar con esto, van a triunfar los colegios que sepan abrirse a la sociedad. Estos son los que van a triunfar. Los que sepan estar y tener las puertas abiertas, es una metáfora, pero nos entendemos todos, abiertos a la sociedad. Cada vez hay más, pero aquellos que sigan teniendo puertas cerradas y que vivan en un mundo de pensar que los nenes me vienen porque todos los años en mi barrio, en mi pueblo y en los pueblos de al lado, o en la zona donde yo tengo el cole, pues van a ver, no, es que no van a haber niños para tener las aulas llenas, ¿no? O al menos las aulas con el porcentaje de alumnos por aula que necesitamos. Con lo cual, y esto tiene
tiene un análisis desde la perspectiva, yo lo estoy contando, y tiene un análisis también desde la perspectiva de la gestión del colegio y de la supervivencia en términos de gestión. Porque esto va complicando el acceso a nuevos profesores, el modo en que los profesores pueden también ir creciendo profesionalmente y en sus factores higiénicos, ¿no? Profesionales, etcétera. Es decir, la pirámide lo complica en todos los sentidos. Pues ya que estamos hablando también de temas más generales de educación, te nombran ministro de Educación. No por Dios, Víctor. Y de Fernando, te ha tocado. Sí. ¿Qué sería la primera medida que tomarías como ministro de Educación? El endpoint, el objetivo sería un poco, como ministro de Educación, conseguir muchas de las cosas que te he dicho y aquí en esta entrevista que estamos teniendo. Eso sería el endpoint. Pero yo sé que tú me estás preguntando por la primera medida. La primera medida sería intentar llegar a un acuerdo con todos los partidos, porque esto no va de colores políticos. O sea, la primera medida que yo tomaría seriamente, pero claro, entonces por eso a lo mejor no soy ministro, ni estoy en un partido político, sería quitarme el color político. No me parece una mala medida, sinceramente. La educación no va de colores políticos. La educación, de hecho, y espero que lo entienda la gente que me está escuchando, y sobre todo si lo escucha esto algún político, ¿no? Políticos que están en el Parlamento, ¿no? La educación, señores, no va de política. La política es una herramienta que debería tener la educación, quizás aquella que se dirige más a los recursos y que se dirige más socialmente, etcétera, debería de ser la gran herramienta, utilizando herramienta como traducción del tool de los americanos, ¿no? En la que apoyarnos para tener la mejor educación. Pero la educación no va de política, no va de colores. Entonces yo intentaría quitarme los colores de ese partido X que tuviera como ministro que me acaban de nombrar y llegar a intentar evangelizar a los demás de otros partidos, de otros colores, que tenemos un reto importante juntos, no individuales, no individualmente como partido, para conseguir la educación de la que aquí en un programa como el tuyo estáis hablando todas las veces, en todos los programas. Aquí hay muchas ideas, en el mundo de la educación hay mucha gente que sabe mucho de esto, hay mucha gente que está esperando que los políticos les llamen de verdad y les pidan la consultoría específica. Mucha gente como tú, Víctor, llevas toda la vida en esto, un montón de gente que tú y yo conocemos, que compartimos a veces en escenarios, en sitios por ahí, que realmente tienen ideas maravillosas. Si yo soy un ministro, lo que le abro las puertas a toda esa gente, lo que le hago es que realmente sean ellos los que participen de cómo queremos hacer la educación. Haría un buen trabajo con los colegios actuales, al menos con los que pueden aportar valor y traer a gente que está en el colegio al ministerio, que realmente nos digan lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Creo que hay mucho por hacer. Entonces, pero desde luego, la primera medida, quitarme el color político y dejar de ser político, ser un ministro sin color político. Y vamos, un poco por no abusar de tu tiempo, tu último libro. ¿Qué puedes traer? ¿Un directivo de un centro, un profesor de tu último libro que tiene un nombre tan inspirador como Esencial? Y nos habla de luz. Sí. ¿Cómo pueden encontrar ellos su luz y qué pueden encontrar también en tu libro para encender? Este es el primer podcast del curso, arranca el curso. ¡Qué bueno! Viene la gente de vacaciones con el... Bueno, dicho de una forma popular, con la caraja post-vacacional, ¿no? Entonces, ¿cómo encendemos esa energía en el inicio del curso? Te voy a contar una cosa antes, y ahora te hablo de Esencial. Este comienzo de curso, de este septiembre nuevo, me han llamado en muchos ayuntamientos en diferentes partes de España para reunirme con profesores para dar conferencias, los primeros 15 días de septiembre, varias conferencias a maestros y a profesores, un poco para renovar el ánimo, renovar el sentido del humor y renovar el ánimo. Nadie mejor que tú. Y orientarlo un poco, ¿no? Orientarlo un poco en hacia dónde tiene que ir la educación. Bueno, esto es una anécdota simplemente por lo que dices, ¿no? Esencial es un libro que nace de una idea fundamental. Y es que muchas veces no ponemos el tiempo en lo verdaderamente importante. Y yo creo que en el mundo de la educación pega, y además en el libro hablo en algunos casos de cosas relacionadas con la educación, pega muy bien. Porque cuando no somos esencialistas, cuando no damos valor a lo que verdaderamente importa, cuando no ponemos foco en aquello que verdaderamente nos puede resultar mucho más potencialmente más poderoso en términos, en este caso, por ejemplo, de la educación, estamos perdiéndonos en lo que no aporta valor, en lo que sobra, ¿no? Entonces, aprender a quitar lo que sobra es fundamental. Si en el mundo de la educación pudiéramos quitar aquello que sobra, quedando lo esencial y trabajar lo esencial y poner el tiempo en lo esencial, creo que avanzaríamos mucho más rápido, ¿no? Y Esencial es un libro que está pensado para dar la luz a eso que es verdaderamente importante en la vida
y aprender también y empezar a aprender, ¿por qué no?, a quitar lo que sobra, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿no? De hecho, el libro tiene 3 partes. La primera es dar la luz, y ahí doy una serie de mensajes y tal. La segunda es poner la luz en movimiento, es decir, cómo hacer que suceda. Y la tercera son gotas de luz, que son reflexiones, ¿no?, para llevarnos luego, después de haber puesto la luz en movimiento. Además, yo creo que algo que hace muy, muy fácil tu lectura es ese modo aforístico, ¿no? Muchas veces. Sí. Eso viene de tu parte científica, ¿no? Viene, Tus sí. fórmulas me encantan. Viene de mi parte científica, utilizo siempre fórmulas matemáticas. En Esencial, de hecho, era el único libro que no tenía ninguna fórmula, y en una de las gotas de Esencial, al final he puesto un poco de matemáticas. Solo así, no puede haber un libro mío sin fórmulas. He puesto alguna fórmula, ¿sabes? Pero todos los aforismos, el modo en que hablo y tal, me suelen decir, y yo lo creo porque de alguna forma es objetivo mío cuando escribo, ¿no? Me suelen decir que es como si me estuvieran escuchando. Y cuando están leyendo el libro es que es como si me estuvieran escuchando en un escenario, ¿no? Pero ¿por qué? Porque yo no me considero un escritor. Aunque tenga libros, ese es el formato, pero yo, Dios me libre, ojalá supiera yo escribir, ¿no? Yo no me considero un escritor. Lo que hago es manuales. Por lo disimulas muy mal. Hago manuales, no me lo considero, Víctor. Te lo digo de verdad, no es por una cuestión de humildad estúpida y tal, sino en serio. Me encantan los escritores, me encanta leer en mi mochila, llevo siempre libros, leo libros todas las semanas, y de verdad que me gustan mucho muchos escritores que son muy buenos y los respeto tanto que yo no me puedo llamar escritor. Pero hago manuales, y en esos manuales que hago en formato libro, sí que me gusta que el lector, y lo hago esto muy, muy con objetivo, ¿no?, el lector esté escuchando al escritor, ¿no?, entre comillas, lo de escritor, al que ha escrito ese manual, ¿no? Y por eso utilizo esos aforismos, porque es lo que suelo utilizar en el escenario, muchas fórmulas, anécdotas, metáforas, historias fáciles de entender, y manejo una mezcla entre biología, filosofía, psicología y historia, ¿no? Y también con el mundo de la educación, pero el mundo de la empresa. O sea, todo lo que tiene que ser con mezclar cosas, eso es lo que a mí me gusta en mis libros. Faltarían tus presentaciones, que visualmente también son impresionantes. Las trabajo mucho, ¿eh? Sí, no, lo sé. Me las trabajo mucho porque no me las hace nadie, me las hago yo, ¿eh? Me las trabajo mucho. Con imágenes, Sí, me las trabajo mucho. Con mucho impacto, la verdad. Pues, Fernando, este podcast siempre termina, esta entrevista siempre termina con una misma pregunta. ¿Cómo sueñas, cómo visualizas el mejor centro educativo del mundo? Has ido dándonos muchas pinceladas, pero ahora te toca, como eres un científico, quintasenciar todo esto. Como hacer una síntesis, ¿no?, muy rápida, ¿no? Yo creo que... Pero lo puedes visualizar, incluso lo puedes transmitir, pues... Debería ser así de grande con... Mira, esto es muy interesante lo que dice el Víctor, porque esto no hemos Pues el tamaño el tamaño importa. Exactamente. En los colegios importa. Se pregunta muchas veces, a mí me preguntan muchos papás, ¿no?, que están dirigiendo, papás y mamás que eligen coles para sus hijos, me preguntan, papá, Víctor, ¿cuál es el mejor colegio? Sí. Yo, pues depende, ¿no? También. Sí. Y el tamaño importa en función del tipo de niño. Entonces, perdona que No, es que no hemos coincidido diciéndolo, hemos coincidido, Víctor, porque es por una parte es obvio, pero por otra parte los que estamos muy metidos en estas historias que nos gustan como a ti y a mí, sabemos que es verdad, que el tamaño importa, ¿no? Y además aquí el tamaño tiene diferentes naturalezas, nunca mejor dicho. No voy a hablarte ahora en esta pregunta última que me haces para hacer la síntesis, no voy a hablarte de cosas que ya he dicho, ¿no?, porque parece como muy obvio, ¿no? Sino decirte que yo me imagino un colegio de futuro donde el aula no sea tan importante. O sea, yo dibujo en mi mente un colegio donde el profesor puede estar en la plena naturaleza, tratando un tema que sea matemáticas y no necesariamente biología, que parece que sería lo lógico, ¿no? Me imagino estar trabajando en temas de historia en un entorno absolutamente tecnológico y sin embargo estar en historia. Me imagino un colegio donde el profesor no tiene que estar todo el tiempo en el aula. Es decir, donde el alumno es autorresponsable y autoformador de muchos aspectos de su día a día, donde si pasa 6 horas en el cole o 7 horas al día, 3 no están con profesores, están entre ellos trabajando. Me imagino un colegio donde muchas veces a la semana, no una ni dos, sino varias veces a la semana, no siempre los mismos, hay padres que participan con ellos y están integrados, o donde empresarios de la zona están invitados. Me imagino un colegio donde se habla de cosas que tienen que ver con lo humano y con la humanidad, y no solo se hablan de fórmulas matemáticas o de fórmulas de química y de reacciones físicas. Me imagino un colegio donde se potencia tanto la creatividad que aquellas cosas que va a hacer la inteligencia artificial para el alumno van a ser menos importantes, y que por lo tanto lo que hay que trabajar es de nuevo la recuperación del humano más humano que todos tenemos, donde se trabaja el ser,
Me imagino un colegio donde se dedican horas se siguen dedicando horas a hacer deporte como ahora, pero también a meditar, porque el deporte de la mente se nos ha olvidado. O otras funciones, ¿no? Funciones meditativas, no necesariamente solo la meditación. Me imagino un colegio donde enseñan a los alumnos a respirar, no solo a alimentarse bien, que es absolutamente fundamental, sino también a respirar bien, porque nuestro físico depende tanto de nuestra respiración y de cómo manejamos nuestra respiración. Entre otras cosas, es una de las herramientas fundamentales que a los nenes en un futuro le ayudarán a tener menos crisis de ansiedad, menos problemas mentales, etcétera, etcétera. O sea, me imagino un colegio que es mucho más transversal y que no solamente está dependiendo de un currículum muy concreto. Pues Fernando, un auténtico placer y sobre todo un chute siempre de luz, de esencias, de cosas esenciales. Ya sabes que en Éxito Educativo tienes tu casa. Muchas gracias. Daros las gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes y a todos los que nos seguís a diario en Éxito Educativo, en nuestras redes sociales y bueno, pues que tengamos un principio de curso lleno de energía, lleno de ilusión, lleno de asombro. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti, Víctor, un placer, gracias a vosotros. Empieza septiembre, empieza un nuevo curso y llega ese momento tan esperado y tan temido a la vez, la vuelta a clase. Después del verano, que para muchos ha sido más una carrera de planes que un verdadero descanso, volver al colegio puede sentirse como saltar a una piscina de responsabilidades de golpe. Volvemos con agendas llenas de proyectos, reuniones, documentos que preparar, clases que organizar, y lo hacemos con una mezcla de ilusión y de nervios, pero también, muchas veces, con una energía que todavía no ha terminado de recargarse. Porque aunque hayamos descansado, el curso pasado dejó huella, meses de esfuerzo, de multitarea, de decisiones difíciles y de días tan intensos que apenas tuvimos tiempo de asimilarlos. Volvemos a septiembre con ganas, sí, pero también con un cuerpo y una mente que necesitan tiempo para arrancar. Y aquí está el gran desafío: cómo cuidar de ti mientras cuidas de tu alumnado y de tus familias. Hoy quiero invitarte a mirar este inicio de curso de otra manera, no solo como una carrera de velocidad, sino como una oportunidad para recolocarte, para soltar y para empezar con intención. Porque el bienestar docente no se construye en junio cuando ya estamos agotados. Empieza en septiembre, desde el primer día. Así que te propongo 3 ideas sencillas pero muy poderosas para comenzar este curso desde el equilibrio. Primero, recoloca lo vivido. Es fácil dejarse arrastrar por lo urgente y olvidar lo importante, tu bienestar. Antes de lanzarte a la lista infinita de tareas, de sumergirte en correos, documentos, planes, dedica un momento a mirar hacia atrás, al curso que has dejado. Pregúntate con calma, ¿qué salió bien? ¿Qué logros conseguí aunque fueran pequeños? ¿Qué aprendizajes me llevé incluso de lo que no salió como esperaba? Esta revisión no es para juzgarte, sino para dar sentido a lo que has vivido. Poner palabras ayuda a que todo encuentre su lugar y puedas empezar el curso más ligero. Es hacer las paces contigo mismo, aceptar que diste lo mejor que tenías en cada momento, aunque a veces no fuera suficiente, que muchas situaciones no dependían de ti, que hiciste lo que pudiste con lo que había, con lo que te dejaban hacer, con lo que no podías controlar. Reconocerlo es sanar. Segundo, suelta lo que pesa. No empieces septiembre arrastrando las mochilas emocionales del curso pasado. Suelta esas dinámicas que te desgastaron, esas conversaciones que quedaron pendientes, esa autoexigencia que te pide siempre más. Suelta también los errores. Equivocarse no te define, te enseña, es parte de la vida. Este nuevo curso trae nuevas oportunidades, pero para abrir espacio a lo nuevo, primero hay que soltar. Quédate con lo que te nutrió, con lo que aprendiste, con esas personas que suman, esas pequeñas victorias que solo tú sabes lo que te costaron. Y también con ese esfuerzo, ese sacrificio que muchas veces no fue reconocido. Y tercero, recarga desde lo que te da vida. Septiembre es perfecto para crear nuevos hábitos de bienestar. No hace falta grandes cambios, basta con introducir rituales sencillos que te devuelvan al centro. Quizás sea tomarte un café tranquilo antes de empezar la jornada, salir a caminar al terminar, hacer respiraciones profundas antes de entrar al aula. Son pausas, pequeños gestos que recargan más de lo que tú crees. Lo importante no es cuánto tiempo tienes, sino con qué intención lo usas. También es importante decidir qué límites vas a poner este curso,
a qué hora vas a cerrar el ordenador, qué mensajes no vas a contestar fuera de horario, qué tareas vas a delegar o simplificar. Recuerda que poner límites no es egoísmo, es cuidar tu energía para poder dar lo mejor de ti. El bienestar empieza en esas pequeñas decisiones diarias. Al final, este curso también será exigente, como siempre. No se trata de prepararte para rendir más. Se trata de construir un curso más humano para ti, para los que acompañas. Porque tú no eres solo tu rol docente, eres una persona que merece cuidado, espacio y alegría. Y porque cuando tú estás equilibrado, tu aula también lo siente. No esperes a llegar a junio para darte cuenta de que estabas agotado. Empieza hoy a ponerte en tu agenda. Este septiembre no empieces a 200 por hora. Empieza despacio, con propósito, con autocuidado. Celebra que llegaste hasta aquí. Valora lo que aprendiste. Recuerda, no estás empezando desde cero. Estás empezando desde tu experiencia. Cada pausa que te regales, cada límite que pongas y cada ritual que mantengas es una inversión en tu bienestar. El curso traerá retos, como siempre, pero también nuevas oportunidades, nuevas alegrías y nuevas personas que te recordarán por qué elegiste esta profesión. Este septiembre no te olvides de ti. Conecta contigo, honra tu esfuerzo, empieza con calma y cuida tu energía como lo más valioso. Al final, el bienestar docente es la base de todo lo demás. Cuanto mejor te cuides, mejor podrás acompañar, enseñar y sostener. Y eso no es un lujo, es una necesidad profesional. Tu cuidado es tu mejor herramienta educativa. Cuida de ti con la misma empatía y respeto con la que educas. Porque cuando tú te cuidas, se crea equilibrio, se crea un entorno seguro, sereno y humano para todos. Este curso empieza contigo. Tú también importas. Y hasta aquí el episodio 64 de Radio Éxito Educativo. Hoy hemos querido subrayar dos pilares esenciales para un buen inicio de curso. Un liderazgo educativo inspirador, capaz de guiar con visión y confianza, y un bienestar docente sólido, que nos recuerde que solo si cuidamos de nosotros mismos podremos cuidar de los demás. Gracias como siempre a todo el equipo que hace posible este programa, a nuestros patrocinadores, School Market, primera agencia de marketing educativo en España, y al grupo Cefudima. Os recordamos que nos podéis seguir en exitoeducativo.net, en nuestras redes sociales, escucharnos en las principales plataformas de podcast y vernos en nuestro canal de YouTube. No olvidéis darle al like, dejar vuestros comentarios, suscribiros al programa y también a nuestra newsletter. Muchas gracias de parte de Víctor Núñez, muchos éxitos para este nuevo curso, mucha fuerza y educación de calidad para todos.